Bien, con esto pasamos a la siguiente, que es del profesor Sergio Solves, de la Universidad de Las Palmas. Ahora pasamos de las Filipinas a las Canarias. Entonces, él nos habla de la frontera alejada, pero no amenazada. En realidad, él lo que quiere es trabajar en la dirección de unir tres elementos que son siempre imprescindibles en la movilización de recursos, como son el análisis del gasto militar, las instituciones de gobierno y las reformas fiscales. Sin más, le doy la palabra al profesor Sergio Solves. Bueno, muchas gracias, Rafa, a todos. A ver qué sistema utilizo yo aquí para pantalla, el de diseño, el automático mejor. Me parece. Es que no me veo a mí mismo, me resulta un poco difícil. Bueno, ustedes me ven, ¿no? Me ven y me oyen, que es lo que más sorprende en estas circunstancias, pero bueno, hay que ir acostumbrándose. Entonces, yo quería sobre todo comenzar agradeciendo a los organizadores que me hayan invitado, que sigan contando conmigo para estos eventos, tanto, bueno, a todos, comenzando por la Universidad Anfitriona, la Complutense de Madrid, pero sobre todo a manifestar lo contento que estoy de volver a ver virtualmente a los colegas. Agradecer a Lola, por supuesto, todo el trabajo que se ha tomado, a Rafa, a Iván, a Antonio y José, que son los 4 organizadores, y no quiero olvidarme tampoco de los AI, que son los gestores, es decir, a Ainhoa y a Aitor, que son los que nos están llevando la parte técnica de este proceso de forma tan maravillosa. Entonces, bueno, sin más tengo que ir rápidamente a presentar un poco la charla, porque en estas reuniones virtuales te juegas mucho con la introducción, la verdad, porque es el momento que tienes que decir que lo tuyo va a ser muy interesante para que la gente no pase a vídeo en funcionamiento y otro trabajo en activo, ¿no? Entonces, bueno, hay que conseguir captar la atención en las primeras palabras. Bien, yo en este sentido quería, en primer lugar, disculparme, bueno, aprovechar para comentar alguna cuestión del trabajo que estamos llevando de este modo, ¿no? O sea, disculpándome por haber cambiado de tema por un motivo muy concreto. Yo había propuesto el sostenimiento del ejército en las campañas de Italia en la década de 1740, que es una temática que se está resistiendo enormemente. Llevo 3 o 4 años detrás del asunto y no hay manera. O sea, cada vez que llegan, ahora mismo en estas condiciones estamos aprendiendo mucho, es una experiencia interesante, pero la docencia se está llevando mucho tiempo. Creo que merecidamente, porque nos está dando mucho retorno. Es decir, todas estas cosas que estamos aprendiendo son muy interesantes, pero la verdad que se está llevando un tiempo que no estaba previsto. Entonces, quiero decir que sigue mi intención de dedicarme en algún momento a este apartado, pero que sigue digamos, su lento proceso de adaptación. Entonces, a última hora me vi obligado a cambiar de temática, porque también hay otra cosa que nos está llevando pues bastante tiempo y que es el tema, bueno, un proyecto que estamos desarrollando con el Gobierno de Canarias. Un proyecto sobre fiscalidad de Canarias en la historia, que nos encargaron a la universidad. Quiero destacar el mérito que tiene este proyecto, porque es un proyecto encargado directamente por parte del gobierno a las universidades que tuvimos la suerte de hacernos con él, en el que pedían información, que necesitaban un informe detallado sobre la evolución de la fiscalidad en Canarias desde la conquista hasta la actualidad. Es decir, como una forma de ratificar la idea que todo el mundo tiene de que en Canarias ha habido un sistema fiscal diferente, privilegiado a lo largo de toda su historia, pero nadie sabe, bueno, digamos, en el conocimiento común de la gente formada, digamos, la gente que a lo mejor está en Bruselas defendiendo estos sistemas fiscales privilegiados, pues no saben el detalle, ¿no?
no saben cómo evolucionó, no saben si esa afirmación es del todo correcta, y entonces ya digo que tuvieron el buen gusto de encargar a las universidades un informe completo sobre esta cuestión. Entonces hemos formado un equipo para tratar del tema y yo me he encargado básicamente del siglo XVIII, XVII, bueno, del antiguo régimen, pero hay otras personas que están trabajando también en los siglos XIX, que es Daniel Castillo Hidalgo, y el siglo XX, también Daniel Castillo Hidalgo y Francisco Quintana. Bueno, el caso es que este tema está dando mucho de sí, estamos prontos a publicar los resultados que van a salir seguramente el próximo año y hemos concretado ya la publicación con la editorial Tirán lo Blanc. Entonces, lo que quería decir es que este tema lo tengo en la mano, podía fácilmente preparar una conferencia sobre la cuestión y me sabía un poco, siempre tienes un poco de miedo al traer un tema regional y fiscal, pero yo creo que lo he pensado bien y creo que sí se adapta muy bien a la temática del Congreso, es decir, frontera y ejército. Y sí se adapta bien porque efectivamente Canarias es frontera. Indiscutiblemente es frontera, además frontera alejada. Introduzco en el título enseguida el matiz de frontera alejada, pero no amenazada, porque realmente la amenaza no recae constantemente sobre ella, pero sin embargo sí es frontera. Y el ejército, lo que ocurre, el ejército, lo que se entiende como la defensa del territorio, pues la defensa del territorio tiene detalles muy interesantes porque realmente se vincula a ese proceso, a ese espacio intermedio entre lo que está pasando en la monarquía, en la península y en América, ¿no? Es decir, hay cosas en Canarias que son mixtas, como veremos, y que tiene, es decir, espero que todos los que analizan la parte de la monarquía, digamos, en la peninsular, por decir, y también los de América, todos puedan encontrar algún detalle interesante en esta charla sobre el modelo defensivo de Canarias. También me gustaría estudiarlo ofrecer la nueva perspectiva desde la que estamos analizando esta cuestión, es decir, un territorio alejado, no demasiado amenazado, que crea unas dinámicas defensivas particulares que se parecen a las dinámicas defensivas peninsulares y también a las americanas. Entonces, quería analizar desde una nueva perspectiva que más tarde adelanto. Entonces, lo que sí quería, como en esto, lo que digo, pues como la docencia nos está haciendo aprender mucho, yo he enviado previamente a Lola y a Ainhoa un PDF, un pequeño PDF pues para compartirlo. Y ahora mismo lo subo también, lo subo aquí a la... Eso es. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Vale. Vale. Pues bueno, en este caso hemos tenido suerte. Como digo, yo me había adelantado a enviárselo a Lola y a Ainhoa y es un pequeño resumen de la charla para que dispongan de esos 4 argumentos que vamos a desarrollar a continuación. Siempre con el miedo de que falle o no falle, pero la verdad es que la docencia yo me estoy acostumbrando a enviar a los alumnos también por adelantado el esquema de lo que voy a decir. Así, si se cuelga absolutamente el sistema, por lo menos no tengo que repetirlo, ¿no? Bueno, entonces podemos entrar con el contenido de la charla. Voy a dividir en 3 partes, que es uno, presentar el tema, presentar la temática un poquito detallada, presentar la perspectiva metodológica desde la que lo voy a analizar, que es una perspectiva metodológica muy nuestra, muy de este equipo, de lo que estamos haciendo en los últimos años, y después aplicarlo al caso de Canarias, la evolución desde el siglo XVI al siglo XVIII, de una manera muy escueta, pero que se resume en el cuadro que les ofrezco en el PDF que acabo de entregar, ¿no? Una hipótesis de trabajo muy sencillita que podemos ratificar y que viene simplemente a tratar de explicar por qué durante 3 siglos hay territorios
en España, por lo menos durante estos 3 primeros siglos, porque hay territorios dentro de la monarquía hispánica que tienen un régimen fiscal diferenciado y no pasa nada. Porque no pasa nada porque ni siquiera hay grandes ofensivas por modificarlos. Esta es la idea. ¿Por qué no se pretende modificar? Bien, entonces, lo primero, vamos a analizar un poco lo que es el caso de Canarias. Vamos el planteamiento del tema. Es decir, Canarias desde la perspectiva de frontera y ejército, frontera y defensa más bien, en este caso. Bien, podemos comenzar diciendo que Canarias efectivamente es una frontera alejada de la monarquía hispánica durante todo el antiguo régimen, pero que nunca estuvo realmente amenazada. Más allá de las razias constantes intercambiadas con la costa africana, los piratas berberiscos y los continuos asaltos. De hecho, en la obra clásica de Antonio Romeu de Armas, publicada en 1947 sobre este tema, muy acertada, además se titula de forma muy acertada Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, poniendo las piraterías en el primer término de la ecuación, ¿no? Eso sí, si pensamos en un ataque naval, tenemos que, desde la perspectiva de un Estado-nación atacando las Islas Canarias con el objetivo, o alguna de las Islas Canarias, con el objetivo último de hacerse con sus puestos administrativos o gubernativos de control para incorporar este territorio a una monarquía distinta, ¿no? Esto sería verdaderamente un asalto en toda su extensión. Y desde luego, haberlos, haylos, pero no demasiados. Y además cambian, tratan de asaltar a Gran Canaria durante el siglo XVI y cada vez más a Tenerife durante los otros 2 siglos, porque se ha convertido en el centro de la actividad política y económica de las islas. Tenemos el ataque de Francis Drake en 1595 y el del holandés Van der Does, el más exitoso de todos, posiblemente en 1599, a Gran Canaria. Y posteriormente ya a Santa Cruz de Tenerife, Robert Blake, 1657, durante la guerra de sucesión a la corona española, John Jennings, 1706, y finalmente el más famoso de todos, el de Horatio Nelson, donde perdió el brazo el almirante en 1797 y que fue rechazado con éxito. Lo que quiero decir es que, de hecho, la historiografía regional no ha hablado nunca del peligro o sea, ha considerado siempre en un último peligro, un último riesgo que realmente no se produjo, y es el que la monarquía británica, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña, decidiera en algún momento asaltar a las Islas Canarias con la intención decidida de incorporar el archipiélago al mandato de la corona. Toda la historiografía entiende que eso hubiera sido perfectamente posible. Pero la historiografía también asume la circunstancia de que ese hecho nunca se produjo. La interpretación, que sería demasiado largo de detallar aquí, es que esa realidad no se produjo porque los británicos no entendieron que lo necesitaban. Es decir, no lo hicieron porque no necesitaban hacerlo. Mantenían el control económico con el territorio y no necesitaban hacerse cargo de los costes institucionales. Más o menos esa es la idea. Entonces, realmente esta es la dinámica. Hablamos de un territorio alejado, presuntamente amenazado, pero que de facto casi nunca sufre, digamos, un ataque serio y decidido para cambiar el dominio político del territorio. En consecuencia, era necesario diseñar un sistema defensivo suficiente, pero no un sistema defensivo, digamos, preparado para hacer frente a un asalto decidido, ¿no? La solución ya sabemos que es muy sencilla. Se trata de construir y mantener fortificaciones potentes para la defensa de los puertos. Mucho más cuando realmente la actividad económica y política se concentra en algunos puertos, como he dicho, en Gran Canaria en el siglo XVI y en el XVII y XVIII cada vez más en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, hay que establecer fortificaciones para defender los puertos.
Bien, la dotación de soldados profesionales es la mínima que se necesita para mantener los cañones de esos puestos fortificados. Es decir, apenas una presencia mínima. Y entregar y contar para la organización de todo el territorio insular, de cada isla, con las milicias insulares propias, que serán llamadas para acudir a la defensa de los puertos en el caso de ataque para rechazar el desembarco del enemigo. Las milicias deben estar preparadas para esta eventual función, como bien nos habló Amos Farrugia Coello en su tesis doctoral recientemente presentada en La Laguna. Por lo tanto, hablamos de costes. ¿Qué costes tiene este sistema defensivo? Pues tiene unos costes destinados fundamentalmente a la construcción, mejora y mantenimiento de las fortificaciones. Ese es el coste. Porque en salarios de las dotaciones de soldados profesionales es un coste marginal, mínimo, y las milicias, en tiempos de ataques, la organización conlleva algunos costes, pero cuando hace tiempo que no se ha recibido ningún ataque, es que el mantenimiento de las milicias es absolutamente mínimo. ¿Con qué ingresos disponemos para hacer frente a los costes de construcción de las fortificaciones? Con los ingresos derivados de las aduanas. De unas aduanas que normalmente estarán arrendadas, en principio arrendadas. Con lo cual, si el arriendo de las aduanas, el dinero del arriendo de las aduanas se destina a la construcción de fortificaciones y al mantenimiento de los soldados. Si en último término las islas eran capaces de financiar ese modelo defensivo, se podría seguir disfrutando de un régimen fiscal privilegiado. Esta es la hipótesis. Mientras sean capaces de mantener ese mínimo por sí mismos y no reclamen fondos desde las cajas centrales de la monarquía, el sistema fiscal puede ser privilegiado. No hay ningún problema en mantener ese sistema fiscal. Bien, eso es lo que vamos a tratar de ver si es cierto o no. Yo ya adelanto que mi hipótesis es que sí, que es cierto. ¿Cuál es la perspectiva metodológica? La perspectiva metodológica es como digo, una perspectiva muy nuestra, muy de este equipo que estamos trabajando en los últimos años, de priorizar absolutamente el gasto. Lo que ocurre es que, bueno, hay una publicación también reciente que aprovecho para anunciarla, que es que ya está listo para salir al mercado el nuevo trabajo de Anne Dubet, coordinado por Anne Dubet y Ernest Sánchez-Santillón, en el que participamos Agustín González, yo mismo, junto con otros profesores franceses, de la Casa de Velázquez, todos relacionados con la Casa de Velázquez. Michel Bertrand, Joël Félix, Marie-Laure Legué, Ernest Sánchez-Santillón. Bien, el trabajo trata de comparar las monarquías de España y Francia en el siglo XVIII, pero dentro de ese marco comparativo también trata de incluir un detalle muy preciso sobre lo que es América, que realmente una de nuestras grandes sorpresas es que a veces resulta más difícil, más sencilla la Francia y también América. Pero lo que sí digo es que ahí se ha decidido claramente por un orden de presentación de los resultados que manifiesta estas últimas tendencias que tenemos en marcha, ¿no? El libro se organiza en 5 capítulos y el capítulo 1 se refiere a guerra y hacienda. Guerra y hacienda. El sentido es entender que cualquier proceso de reforma o transformación fiscal se activa mientras exista una necesidad financiera que reclama su dotación. Y esa necesidad financiera eventual siempre deriva de un modo u otro de la guerra, es decir, de la formación del ejército o de la defensa activa de los territorios.
Es decir, siempre es la guerra, la necesidad de defensa, la que genera una necesidad financiera que después habrá que cubrir. Pero este punto viene a indicar que si no se hubiera generado esa necesidad de incrementar el gasto financiero, todo continuaría igual. Entonces, el punto número 1 es analizar cuándo se producen esas necesidades de incremento del gasto financiero. Entonces, el capítulo 2 también me gusta mucho porque lo que dice es que hay que crear los órganos y modelos de gobierno de la Hacienda. Es decir, si quiero transformar, quiero aplicar una reforma fiscal, lo primero es disponer la reforma institucional que permitirá abrir paso a las medidas fiscales. Por lo tanto, lo primero es transformar las instituciones, diseñar nuevas instituciones más eficientes según lo que esté dispuesto o esté pretendiendo aplicar, ¿no? Y en tercer lugar, el capítulo 3 es el que siempre ha sido el capítulo 1, que es la reforma fiscal. Donde aquí lo llevamos, digamos, a una consecuencia de la necesidad de cubrir un gasto derivado de un coste militar y después de un proceso de reforma institucional. Entonces llega la reforma fiscal. Los capítulos 4 y 5, esos no se alteran. El capítulo 4 es el dedicado a la deuda, es decir, nos encontramos normalmente con que incluso con la reforma fiscal no es posible obtener los recursos suficientes para cubrir el gasto presupuestado. Por lo tanto, hay que recurrir a la deuda. Y en quinto lugar, hay que establecer las distintas formas de control financiero, que siempre, indiscutiblemente en este caso, son el último paso del proceso. Además, el tema, ese punto cuarto y quinto, no tienen trascendencia para nuestro estudio porque, desde luego, en Canarias no hay ningún atisbo de deuda durante todo el tiempo que estamos analizando, y el control financiero también se lleva a cabo desde la sede del Tribunal de Cuentas de Madrid. Por lo tanto, tampoco hay control de cuentas propio de Canarias. Entonces, lo que os quería es simplemente decir ahora, para proceder a la comparación, a la ratificación de esta hipótesis, de que si eres capaz de cubrir el gasto de defensa, no hay inconveniente en que sigas manteniendo tu sistema fiscal privilegiado, analizando desde esta perspectiva de estudiar si hay cambios en el gasto, si esos cambios en las necesidades financieras llevan a reformas institucionales y, finalmente, si esas reformas institucionales transforman de algún modo tus planteamientos fiscales. Esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo en el tiempo que me queda. Yo creo que... ¿Cómo vamos? Sí. Bien, el cuadro resumen en el PDF también les puede servir, y podemos ir dando detalles, y cuando me tengan que cortar los organizadores, pues ya saben que yo acabo rápido. Entonces, he dividido en 4 etapas, una muy interesante que es para explicar todo el proceso de conquista. El proceso de conquista vía capitanías donatarias, que simplemente en el que quiero destacar es que la financiación completa del proceso de conquista queda en manos privadas. Entonces, a través de este modelo se conquistaron las 4 islas menores. Y cuando se dio el caso de iniciar la conquista de las islas mayores, la corona entonces manifestó su interés en participar, en financiar el proceso de conquista para poder participar de los beneficios posteriores. Pero realmente esta circunstancia solo se dio en la conquista de Gran Canaria, que, ojo a las fechas, se dio entre 1478 y 1483. Porque la conquista de la isla de La Palma se inició en 1493 y la de Tenerife en el 94 al 96. Y en el 93, justamente, en tan solo un año, la corona había perdido interés en invertir
en el proceso de conquista de las Islas Canarias porque se le habían abierto en solamente un año unas perspectivas inmensas de inversión en otros territorios hacia América. Por lo tanto, la corona participó directamente con inversiones solo en la conquista de Canarias y se retiró bien pronto. Con lo cual, no financió la conquista y tenía perfectamente asumido que no podía esperar ventajas fiscales del territorio porque no había financiado el proceso de incorporación. Entonces, desde esta perspectiva que analizamos, ¿no? El gasto, la defensa, los costes de la defensa del territorio, pues en este proceso recaen sobre manos privadas. Simplemente. La corona tiene la función como remota de impartir justicia, garantizar el orden, etc. Por lo tanto, las instituciones que se establecen en el territorio, la principal es una real audiencia, no una real hacienda, es una real audiencia. Y la siguiente además es el cabildo eclesiástico, o sea, la catedral, y cada espacio insular se organiza en función de sus propios corregidores. Se crea un ayuntamiento por isla y esos ayuntamientos tienen sus propios corregidores que se encargan de la defensa del territorio y hay gobernadores de las distintas posiciones defensivas. Por lo tanto, ¿qué fiscalidad iba a implantar una corona que no tiene derecho a obtener beneficios y que la defensa del territorio recae en manos privadas? Pues no hay ningún problema en conceder un régimen fiscal privilegiado al territorio. Además, con la vista puesta en financiar el poblamiento y el desarrollo económico. Esto se estaba haciendo en muchos otros territorios. Pero, ¿en qué se traduce esto? Pues el privilegio está basado en la inexistencia de tributos sobre el consumo y sobre la riqueza personal. No hay alcabalas, no hay pechos, no hay tributos en este sentido. Y la franquicia, podríamos decir, que es un régimen arancelario muy suave, inicialmente del 3% y que acaba en el 6% ad valorem. De ese, o sea, aduanas sí va a haber, con un régimen suave que va a obtener los derechos necesarios para financiar la construcción de las fortificaciones. Y ya está. Y cuando llega la necesidad de la navegación a Indias, también se otorga a las Islas Canarias el permiso para navegar directamente a Indias al margen de la casa de contratación. Bien, fase número 2. Fase número 2. Digamos que la fase número 1 es muy lógica que se otorgue este sistema, pero con carácter temporal. La clave es consolidar de forma permanente estas concesiones inicialmente temporales. Y esto se consigue en 1528, cuando el emperador Carlos V concede, promulga una real cédula por la que se establece la prórroga sine die del sistema fiscal de Canarias. ¿Por qué se puede prorrogar el sistema fiscal de Canarias? Vamos al análisis. Gasto. ¿Se han incrementado los gastos de la corona? No. La defensa del territorio se está implantando sin ningún problema. El modelo fortificaciones y milicias está siendo perfectamente asumido por las instituciones locales y está funcionando relativamente bien. A la corona no le llega ningún gasto y la corona no tiene ninguna intención de cambiar el modelo. Por lo tanto, instituciones que crea la corona durante este tiempo. Pues crea jueces de Indias. Jueces de Indias para garantizar que en el territorio canario no hay contrabando a América. Empieza la pelea, esta es la obsesión, que la navegación a Indias no se traduzca en una posibilidad abierta para el tráfico de productos, o sea, la salida de metales preciosos, la traída de coloniales hacia Europa, etcétera, ¿no? Entonces, jueces de Indias y finalmente un juzgado superintendente de Indias en Canarias que se establece en 1657, dependiente de la casa de contratación, pero completamente organizado. Y desde el punto de vista de la defensa, pues establecer simplemente una figura que coordine a los corregidores y gobernadores de las 7 islas desde el punto de vista de la defensa y de la organización militar. Y esa figura es un capitán general con una pequeña guardia. Nada más. Desde el punto de vista de la Hacienda, simplemente hay que decir que a esa figura del capitán general, que es la figura, digamos, política y militar del momento,
A finales del siglo XVII se le otorga también el nombramiento, se le nombra Superintendente General de Rentas de Canarias. Es decir, el capitán general ya es el poder político, militar y también el económico. Pero realmente es él porque la corona tampoco tiene a nadie más en las islas para encargarlo de la gestión conjunta de las rentas reales. No hay nadie más, la corona no ha diseñado más instituciones en Canarias que puedan ejercer esta función. En consecuencia, ¿qué sistema fiscal disponemos? Pues se mantiene la exención sobre los consumos y la riqueza y las franquicias comerciales, simplemente. Lo único que ha cambiado durante este largo proceso es que hay que atender a las urgencias de la corona, pero hay que atender a las urgencias de la corona para que no cambie el modelo fiscal. Y todos sabemos que la mejor forma de atender a estas urgencias para que nada cambie es otorgar donativos extraordinarios. Los donativos extraordinarios se conceden durante el tiempo de mayores urgencias pecuniarias financieras para la corona, que está siempre entre 1640 y el final del reinado de Felipe IV. Asimismo, hay que asumir al principio como una cuestión de importancia menor, pero que se convierte, como bien sabemos también todos, en una cuestión trascendente, hay que aceptar el establecimiento del estanco del tabaco. Como parte de la Corona de Castilla se admite la creación del estanco en 1636 y se arrenda perfectamente en manos de una familia de comerciantes. Bien, el producto del estanco del tabaco es el futuro, pero en ese momento no es más que otra renta arrendada. Bien, fíjense que hay un detalle, otra medida de urgencia, el 6% que se cobra de almojarifazgo en las aduanas se aumenta un punto, pero ese punto se admite con el compromiso de que el dinero se entregue directamente a los cabildos insulares y que los cabildos insulares asuman, bajo promesa, la obligación de destinarlo a fortificaciones. Es decir, el incremento fiscal va a los cabildos y va a fortificaciones. Con lo cual nos está diciendo que el gasto son fortificaciones y que lo demás poco importa. Al final del proceso, la Real Hacienda en Canarias realmente se sostiene sobre las aduanas que pagan la administración civil y la administración militar, ya digo, escasísima, el tabaco, que empieza a dar cada vez más ingresos, y los derechos que pagan los navíos de registro cuando vuelven de América, no cuando salen. Cuando salen pagan muy poco. Cuando vuelven es cuando pagan. Entonces, estas rentas en ese momento se están recaudando todas ellas por arrendamiento. Y la corona sugiere siempre que se abandone el arrendamiento para recurrir al encabezamiento de rentas en los cabildos insulares. En ningún momento dice la corona que se va a encargar ella de la recaudación. Por lo tanto, el régimen fiscal se mantiene, puede mantenerse. Entonces, ahora llegamos a los momentos clave, que son las reformas borbónicas. El tercer punto es cuando se entiende perfectamente que la nueva planta borbónica lo que desea es, lo que pretende es hacerse cargo del control de las rentas. Un control que en este caso es evidente que no tiene, no ha tenido en ningún momento. Entonces se trata de recuperar el control de las rentas, pero no de aplicar una reforma fiscal. No pretende imponer una reforma fiscal. A ver si está aquí el... Bueno, no sé si... No está pretendiendo imponer una reforma fiscal, como digo, sino hacerse por primera vez con el control de rentas. Entonces, este objetivo deriva, vamos a nuestro análisis, de un incremento del gasto, precisamente del gasto militar. Pues no, hay que decir que no. El territorio no exige el incremento del gasto. Él ha visto la guerra de sucesión desde lejos, desde la barrera. No ha mostrado ninguna oposición al nombramiento de Felipe V, pero tampoco ha participado en la guerra. En Canarias han seguido comerciando con Inglaterra, digamos que es lo que les interesa. Y han mirado de reojo la guerra de sucesión a ver cuál es el candidato que se impone. Pero no han generado ningún problema.
Los ingleses tampoco han intentado en este momento incorporar a las islas al dominio británico, que podrían haberlo hecho. En consecuencia, no hay que incrementar el gasto militar. Sigue siendo un sistema viable de las fortificaciones y milicias. Entonces aquí el acento está en la transformación institucional de la Real Hacienda. Y aquí sí que es la transformación institucional de la Real Hacienda. Con un proyecto de nueva planta que pasa por una primera fase, como sabemos, que es la de los intendentes generales, a la que se oponen los comerciantes canarios, los mercaderes del tabaco, la Iglesia, los jueces de Indias, el comandante general. O sea, nadie quiere al intendente, nadie quiere verlo. Y el caso es que aquí el intendente es linchado y asesinado. Antonio de Ceballos muere en el año 1718. A partir de ahí, el sistema, como bien sabemos, queda suspendido, los intendentes solo se mantienen en las provincias con tropas y esta, efectivamente, no lo es. No es una provincia con tropas, con lo cual la cuestión del intendente queda suspendida para ser sustituida por la imposición de administradores generales, dependientes de la Dirección General de Rentas, uno de la Dirección de Rentas Generales y otro de la Dirección de la Renta del Tabaco, dos administradores coordinados ya dependientes de Madrid y una tesorería real de las Islas Canarias, dependiente de la Tesorería General de Madrid, con todos los procesos que sabemos que se dan alrededor de la Tesorería General. Es decir, unos administradores de rentas que dependen de la Corte y una tesorería que presenta cuentas, que depende también de la Corte, y todos ellos que comienzan a presentar cuentas ante el Tribunal Mayor de Cuentas. Entonces, digamos, el gasto no ha cambiado, pero la organización institucional de Canarias sí ha cambiado. Entonces, ¿cambia la fiscalidad? No. No cambia porque es suficiente para mantener el gasto. Al revés, se crean dos vías y es separar la vía de financiación interna del gasto interno, que se ha incrementado enormemente en la parte de administración civil, pero no en la militar, separar esa vía y dejarla en manos de la Tesorería Real de las Islas y coger todo el dinero del tabaco y el que pueda sobrar de Indias y directamente llevarlo a Cádiz, donde va a entrar en la Depositaría General de Indias. Es decir, hay dinero de sobra en las islas, tanto así que cada cierto tiempo sale dinero de Canarias con destino Depositaría General de Indias, donde se suma al resto de ingresos de caudales provenientes de América. Entonces, este proceso es sorprendente. El gasto militar no aumenta y, por lo tanto, la reforma fiscal es innecesaria. Ahora, última fase, y ya vamos a la última fase de las conclusiones. Última fase, la reforma militar. La reforma militar por fin tiene lugar y es a raíz del final de la Guerra de los 7 años. La toma de La Habana transforma absolutamente este planteamiento. La monarquía no solo decide implicarse más en la defensa de las islas, sino de los territorios externos, los que estoy hablando de las islas, pero también de América, sino mejorar la dotación de las fortificaciones, el servicio de las fortificaciones con militares profesionales. Y eso afecta a Canarias. A Canarias se le remite 3 regimientos de infantería para mantener en activo a las milicias, 3 regimientos de infantería, 2 de los cuales van a Tenerife y 1 a Gran Canaria, y un regimiento de artillería que se ubica en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Bien, estos 3 regimientos de infantería y un regimiento de artillería triplican el gasto militar o prácticamente lo multiplican por 4. Es decir, fíjense, el gasto militar previo. Es la primera vez que realmente hay un gasto importante que va a recaer sobre las arcas de la Real Hacienda en Canarias. Y entonces, en este momento, instituciones no es necesario transformarlas. Se ha impuesto el modelo de administración directa de rentas y las administraciones funcionan, tanto del tabaco como el de rentas generales. Y los jueces de Indias también tienen que entregar el dinero a la Tesorería General, con lo cual el sistema funciona perfectamente.
Y como tenemos un colchón presupuestario, que es el dinero que se estaba enviando directamente a la Depositaría General de Indias, pues la solución es muy sencilla y se decreta a partir del año 1771. Y es que debe dejar de salir dinero para Cádiz y ese dinero de la renta del tabaco debe ir a la tesorería de las islas y es el que debe financiar a esos 3 regimientos de infantería y el regimiento de artillería y la política activa de construcción de nuevas fortificaciones y defensa sobre todo del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Bien. Esta realidad se manifiesta en el asalto de 1797 del almirante Nelson a puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y el asalto, como es bien sabido, fracasa. Con lo cual, estos nuevos regimientos han funcionado y lo que a mí me interesa, el colchón presupuestario disponible ha sido suficiente para financiar ese incremento de la dotación militar de las islas y, por lo tanto, el régimen fiscal privilegiado de Canarias se mantiene incólume. Nadie lo ha transformado, ni siquiera nadie ha pedido transformarlo. Esta realidad, además, se relaciona con el hecho de que lo que es perfectamente factible para imponer en Canarias son las rentas provinciales. Y este es un último apunte que no tengo muy desarrollado, pero a mí me da la sensación de que las rentas provinciales no las quiere imponer ningún gobierno de la monarquía del siglo XVIII. Están absolutamente denostadas y no van por ahí. Un territorio que no tiene rentas provinciales no es susceptible de establecer este modelo en el siglo XVIII. En todo caso, sería el modelo de los equivalentes. Pero si no hay apenas empleados reales en Canarias, ¿cómo se va a disponer del necesario catastro? En fin, etcétera. Este tema está ahí pendiente, pero mi teoría es que lo que habría que aplicar es eso y nadie está por la labor de aplicar eso. Y en estas condiciones llegamos al final del antiguo régimen y en ese momento no entro porque cambia toda la coyuntura, aunque tengo que decir que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en nuestro informe al Gobierno de Canarias porque nosotros continuamos. Y esa ruptura tan brutal que se produce entre la moderna y la contemporánea, que se queda ahí una tierra de nadie, ha sido muy difícil de llenar, aparte de la complejidad del momento histórico. Pero bueno, esto continúa. Pero hasta aquí hemos llegado con estas circunstancias. Un espacio insular, un archipiélago que no genera costes extraordinarios a la Real Hacienda, que es frontera de la monarquía, pero que no es una frontera amenazada y que, por lo tanto, puede gestionarse a través de ese modelo de fortificaciones en los puertos y milicias y, como es capaz de financiar el modelo defensivo durante estos 3 siglos, no recibe ningún ataque directo contra su modelo fiscal y, por lo tanto, lo puede mantener inalterado durante todo este tiempo. Bueno, es interesante esta cuestión para compararla con lo que está ocurriendo, como digo, en América, especialmente en América, pero también lo que está ocurriendo en las cajas centrales de la monarquía. Pues bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. No sé si me he pasado, creo que me he pasado un poquito, pero bueno, no, está bien. Muchas gracias a todos por por escucharme, por la paciencia y bueno, y aquí quedamos a la disposición por si hay alguna cuestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Si hay alguna pregunta, le podéis mandar por el chat